Bueno, cuando quiera, compañera, ¿eh? Lo último, la respuesta tuya de los otros días sobre la cápsula me encantó. Sentirme como que yo estoy en la cápsula después de tanto hablar de naves espaciales. Me siento Smilov y Floyd. Me siento Smilov y Floyd. Eh, bueno, no sé si por dónde te parece que vamos. Mira, yo había ido anotando algunas ideas que me parecían interesantes para charlar, sobre todo después que la muestra ya tomó cuerpo, porque una cosa es la conversación previa y siento que hubo mucha transformación, ¿no? en esas piezas en sala. Desde que las vimos juntos las primeras veces, que yo empecé a ver el conjunto, a hoy, y cómo hay, digamos, en esta repetición de la imagen, que es una repetición inesperada, si se quiere, o no en la tradición de la repetición como serie, como, digo, como una matriz que salen igual, sino pareciera todo lo contrario, que esa matriz se trastoca y solo da de una copia, pero además cómo se termina de cerrar en la puesta en exposición, ¿no? En la relación entre ellas, en los montajes, en los enmarcados, en las decisiones de enmarcado de algunas, en las decisiones de materialidad. Como que me parece interesante hablar de eso, de ese diferencial que hay en la materia. ¿Cómo lo habías pensado? ¿Cómo ha ido apareciendo? La verdad es que, la verdad es que como si hay algo que fue madurando, maduró todo sobre el último mes o mes y medio de decisiones en el cual nos sentamos a editar, y ahí fue cuando quedaron obras afuera, que fue, ni siquiera vos viste algunas de esas obras. Y ahí y también empezar a pensar mirando el espacio de galería y como elucubrando una posibilidad de montaje siempre inexacta, porque todos sabemos que una cosa es bocetar en un papel y después llegar a la sala y ir poniendo las obras, hace que todo comience a cambiar. Ahí, cuando empezamos a hacer la edición final, y más o menos sabedores de qué obra iba a quedar y qué obra no iba a quedar, también empezaron a aparecer como grupos que nunca fueron grupos. Pues, digamos, sí, algunos sí eran grupos, ¿no? Qué sé yo, las acuarelas de colores generalmente, siempre que las hice pensando en que iban a ser mostradas como una pequeña instalación, casi del vamos, pero no así, qué sé yo, la serie se empezaron a armar como paquetes que empezaron a cerrar, y esos paquetes que empezaron a cerrar se fueron determinando, tratando de seguir una línea, por ejemplo, en los enmarcados que vos lo decías recién, empecé a pensar la idea de que algunos cuadros merecían una línea negra que acompañara la línea del dibujo, mientras que en otros el juego entre la parte de atrás, es decir, el respaldo de donde estaba puesta la imagen, jugaba en contraste y en contraposición con el color del cartón con el que estábamos trabajando, que al mismo tiempo dialogaba un poquitito con la varilla amarillenta y no tanto, no hubiera dialogado igual, o por lo menos seguramente hubiera dialogado distinto si lo poníamos con la varilla blanca. En cambio, las acuarelas, por ejemplo, o los gofrados, más sutiles, al complementarlo con blanco, no había competencia con la sutileza de la imagen. Y eso fue armando algo de lo que vos decías recién, que era como unos ambientes, unos pequeños ambientes, porque claramente no lo eran, tenemos un espacio muy acotado, pero empezaba a haber como una pequeña ambientación donde grupos armaban determinados climas, ni hablar de la obra más grande que está en el fondo de la galería, que tiene el prestigio y
de haber sido la obra que sabíamos dónde iba de entrada. Antes de hacer la muestra sabíamos que esa obra iba al final, al fondo de la cápsula espacial, digamos, porque era la que mandaba el espacio de trabajo. Bueno, a mí eso me parece como un gesto súper interesante que es difícil de transmitir sin la experiencia de la exposición, y en estas épocas tan virtuales, lograr, digamos, que haya ese plus, lograr que en la exposición se resuelvan cosas que no se pueden traducir a la experiencia de, no sé, las redes o de los videos, me parece muy valioso, y sobre todo en esta propuesta de exposición, donde si uno lo mira rápido, si uno lo mira apurado, pareciera casi no haber diferencias, ¿no? Pareciera que la imagen no propone diferencias. Entonces, como todo ese acento en las materialidades, en los trazos, en lo que uno puede rescatar de la genealogía de cómo fue apareciendo esa imagen, eh, resaltan como las particularidades materiales y la particularidad de o sea, cada una de esas hojas o de esos papeles o de la tela trae como una carga enorme de historia, y eso me parece interesante, porque justamente vos tenés como una relación muy fuerte con el grabado, la reproducción, el múltiple, y me parece que en realidad la muestra tensiona todo el tiempo con esa idea de múltiple, que es algo que hablamos la otra vez, pero me parece que está bueno volver a conversarlo, ¿no? Esa relación con el múltiple. Acá, si son litografía o si es una tinta a mano levantada, no modifica, no me mueve el amperímetro a nivel de... Y sí me mueve el amperímetro la idea esta fuerza que vos tirabas al principio de la charla, en la que esto que parece múltiple no es múltiple, sino es individual, es único, y sin embargo está hecho por aquel artista que generalmente trabaja para que las cosas sean múltiples. Toda esa serie de contradicciones me parece que de alguna manera se fueron construyendo mientras armaba la muestra, después de la charla que tuve con vos, que fue también muy reveladora, porque era la primera mirada externa que yo tenía sobre el conjunto. Yo te comenté en aquella oportunidad que había quedado obra fuera porque yo había tenido el prurito de decir, si seguimos repitiendo y repitiendo, me parece que se va a transformar en una especie de muestra cliché donde parece que, fíjate cómo puedo hacer esto así, también lo puedo hacer así, también lo puedo hacer así. Y vos me corregiste con una idea de que para vos esa repetición era realmente algo que te llamaba la atención y que era fuerte también, que era bueno, que la repetición, que para mí podía llegar a tener una lectura errónea, a vos te cargaba de sentido la muestra, digamos, le daba sentido, otro sentido a la muestra. Esa particularidad a mí me quedó dando vuelta en la cabeza, como lo que pasa siempre, ¿no? Como la mirada de afuera o la mirada del tercero enriquece rápidamente o nos lleva por un camino que nosotros todavía no habíamos transitado, yo todavía no había transitado para mirarla, o lo había transitado de otra manera. Sí, es que me parece que en realidad lo que sucede es que cuando dijiste, bueno, una muestra de gráfica, y yo me escribí antigráfica, pero el chiste, ¿no? Pero lo que sí pasa es que siento que la tradición gráfica es defendida en tu exposición, si se puede decir eso, por otros valores que no son los habituales, digamos, que son la calidad de línea que te da cierta técnica o cierta materialidad o cierto proceso. Como lo que está puesto en valor ya no es la posibilidad del múltiple, porque hoy casi que no es ni necesaria la cuestión del múltiple, porque múltiple es lo que abunda en el universo, sino que lo que se pone en valor son como cierta dimensión de textura, de materialidad, y en ese sentido de huella también, ¿no? de presencia humana, de decisión, de tradición, Entonces como que lo que yo sentía, al menos en cada vez que aparecía la imagen y los modos en que era abordada, es que en realidad todo el tiempo
y sobre todo porque hay imágenes que se repiten mucho, vos nos invitabas a mirar el diferencial, o sea, la distancia que había en el proceso de la imagen, y que señalabas algo del campo de la gráfica que en general no atendemos, o que lo vemos como un resabio. Y en vez de ser un resabio, pasa a primer plano. Y me parece que ahí es como una muestra que reivindica la gráfica desde otro lugar, desde un lugar más anómalo que el habitual. Yo tengo la sensación, creo que te lo dije también en una reunión esa en casa, que me gusta pensar que la gente a veces se pierde cosas en las exhibiciones si uno no está atento. La gente, cuando digo la gente, digo todos. Entonces, yo estoy seguro que, porque después me lo comentaron, o porque me lo comentaron en la sala mismo, en el momento de la inauguración, eh, qué técnicas de grabado eran las que había utilizado para hacer tal obra, que no era una impresión gráfica, sino era un dibujo o una pintura. Entonces, cuando yo le decía que no era una técnica de grabado, había como una especie de desilusión. Había como una especie de, entonces no era una muestra de grabado, hay otras cosas, sí, hay otras cosas. A mí me parece que todos esos atributos que tiene la muestra de tratar de no ser, de no ser algo que se cierra en sí mismo, sino que se abre, todo lo contrario, que se abre, me parece que a mí me hizo disfrutar mucho más de la muestra. Está bueno lo que decís de esa anécdota de la decepción por lo no disciplinar, ¿no? Que puede tener alguien, que bueno, en realidad creo que bueno, es una perspectiva de mirada, pero que me hace pensar en otra cosa, que es, por ejemplo, hoy, si se puede construir imágenes sin estar atravesados por la digitalidad. Es como imposible, aun si uno pinta al óleo, nuestras miradas están formateadas ya por la televisión, por las redes, por internet, por la publicidad. Entonces, aún si uno mezcla sus tintes y arma su temple, aún estamos atravesados por eso. Entonces pensaba eso, ¿no? Que me parece que en tu muestra, más allá de cuál sea la técnica final utilizada, evidentemente hay un diálogo con cierta historia del grabado, con cierta tradición de las técnicas múltiples, que es puesta en tensión. Por eso digo, no es un diálogo de pleistesía, sino es un diálogo de puesta en tensión y de repreguntarle por su valor. Y en ese sentido, creo que sí es interesante pensarlo desde las coordenadas de la gráfica, aunque haya pintura, digamos, aunque haya acuarela, aunque haya incluso objetos encontrados en la exposición. También hay algo del sentido del tiempo en la lectura, ¿no? Porque incluso por cómo está planteada la muestra, en un punto yo no sé qué vino antes. Yo no sé de dónde parten las imágenes, salvo que, bueno, vos lo cuentes, digamos, que vos cuentes un proceso, pero no está explícito así en la sala de exposición. Y eso me parece interesante porque hasta podría fomentar otra cosa, que es como una especie de mirada paranoica, ¿no? Una mirada donde no es que ese objeto antecede a la producción, que además se camufla perfecto con la producción, también podrían ser objetos construidos por vos los encontrados, o podrían ser encontrados los que construiste, digamos, ahí hay una pérdida del contacto con lo real, si podríamos decirlo, y con la representación, y también, digamos, esta cuota de, también, digamos, uno puede jugar a pensar, bueno, es que él encontró esta imagen y a partir de allí o es que construyó una imagen que empieza a replicarse de una forma casi como marca en el mundo, ¿no? Como se vuelve como un ícono que empezamos a verlo en todos lados. Y digo, la verdad, yo creo que nunca había visto esa imagen hasta que la vi por vos. Y eso me parece interesante. Yo nunca había prestado atención a esa imagen. Ahora, que fui parte de alguna manera de este proceso y conocí los entretelones de construcción de la exposición y del proyecto, bueno, ahora veo, digamos, ahora como que encuentro una clave, pero mi lectura es al revés, digamos. Yo primero conozco por vos, o miro por vos, o por tu producción. Entonces digo, ahí hay algo también que es inquietante, ¿no? ¿Qué viene primero? Y no lo sé. Y en la exposición me parece que está puesto en cuestión también, ¿no? El campo ese del ida y vuelta
que vos proponés de si fue primero el huevo o la gallina, es recontra interesante pensarlo, porque creo que es la primer muestra que yo hago individual en la cual no hay un hilo temporal, digamos. Se rompe el hilo temporal sin darme cuenta. Es decir, existen obras que fueron realizadas, que fueron impresas, por ejemplo, o dibujadas o concebidas hace mucho tiempo, y hoy están conviviendo con la última obra, que es la obra que pinté de varios colores, con el módulo invertido y revertido, que fue hecha una semana antes o 2 semanas antes de la exhibición. Y en el medio todo lo que te imagines en el paso del tiempo. Eso no me había pasado nunca, nunca. La verdad que yo siempre tenía como una costumbre de hacer una producción del 2021, la hacía toda durante el 2021 y la mostraba durante el 2021 y ya la abandonaba y comenzaba la del 2022 y así sucesivamente. Y este mecanismo de romper el tiempo, al que yo me acoplo después de lo que vos contaste recién o lo que vos estuviste reflexionando recién, agrego esto por la idea de que, como vos decías al principio, vos entrás a la muestra y podés hacer un recorrido de acá para allá o de allá para acá. Pero la verdad es que ninguno de esos recorridos te va a dar ninguna pista sobre la temporalidad de una cosa ni de la otra. Y también me parece interesante pensar cosas que, como vos decís, al principio de la charla lo dijiste, apenas arrancaste, una cosa es esta charla y que está hecha ya casi con la muestra terminando, digamos, con la exhibición terminando, con el texto ya escrito, con las obras ya colgadas. Ninguna de los elementos que se colocaron en la sala, incluyendo los cartones que son como el origen del juego con estos módulos, fueron puestos, los traté de camuflar, porque no sé si lo logré, los traté de camuflar como obra al máximo para que no sea la explicación de nada, sino que es una parte más de esta exhibición que tiene que ver con los módulos que flotan. Me gustó mucho esto del tiempo que vos marcás, porque me parece que funciona la exposición, que la exposición rompe esa temporalidad, digamos, no puedo reconstruir tampoco, o sea, esto que vos decís, bueno, yo camuflé o trastoqué el proceso de trabajo, porque también creo que el proceso de trabajo tampoco fue lineal, o sea, hubo producciones que vos las volviste a tomar, producciones anteriores que las retrabajaste, o sea, que hubo un ida y vuelta, pero digo, algo de ese tiempo en suspenso, como de ese tiempo fluido, que no parece tener comienzo ni fin, me parece que también la emparenta con otra de las patas que sostienen la propuesta, que tiene que ver con esto de la espacialidad y del espacio, digo, la espacialidad de la exposición y del espacio, ¿no? Justamente en estas referencias al espacio exterior, a los módulos espaciales, que está ahí esta idea de flotación, esta idea que no hay ni arriba ni abajo, y también pareciera que no hay ni inicio ni fin, como que todas esas ideas me parece que están ahí presentes en el espacio de la exposición y de las obras, ¿no? Me parece que se logra esa invocación de un tiempo sin referencias, ¿no? O de una zona sin referencias. Me preguntaba, ¿cómo fue que en un momento determinado ese cartón de embalaje se transformó en una nave espacial? ¿En qué momento de cordura de mi cabeza sucedió esa inversión de ese dibujo simple de línea que marcaba cómo se tenían que apilar los palets de determinada manera? ¿Y por qué fue tan claro? Me encantaría saberlo. Me encantaría saber cómo la cabeza genera esas construcciones tan extrañas, digamos. Y de ahí en adelante,
la aparición del espacio, y del espacio como cosmos, y de la espacialidad buscada en el montaje de la muestra y todo lo demás, pero sobre todo el espacio como cosmos, la relación que explotó delante de la televisión viendo 2001 Odisea del Espacio, con esas naves que flotaban igualita a la que yo tenía en la cabeza que debería ser el modo de flotar de mis naves. Y por otro lado, me gustó la coincidencia del flota con flota. La idea de que todo lo que estábamos mostrando flotaba y que todos juntos se acompañaban y se daban la mano formando esta flota. Sin duda, la referencia espacial, la referencia al cosmos es muy, por lo menos para mí, es muy fuerte, y la verdad es que me considero una de esas personas que no está pendiente del espacio. Viste que hay gente que se la pasa viendo cuándo cambia la luna, qué sé yo, que si Saturno, que si cuando baja no sé qué, el cometa. ¿No? Yo no, la verdad que no es una de mis preferencias, digamos, y sin embargo terminé tendría que hablarlo con mi analista, terminé en medio del espacio sideral, solito mi alma, con esta flota de naves que eran cajas de cartón. Bueno, yo no sé, yo creo que podemos ir cerrando. No sé si vos tenías muchas más cosas que querías charlar. No, me parece que algunas cosas que me había notado fueron tocadas de alguna manera, a lo mejor no de forma tan de frente, pero que aparecieron. Otra cosa que me había notado acá era esto que vos decías recién, un poco esta mirada trastocada, ¿no? Cuando esa imagen se convierte en tu mirada, en una nave espacial, que no solo hay algo de tu mente, sino también de tu mirada, digamos, ¿no? Como ver eso. Como un descubrimiento casi, ¿no? Y también me parece que esta muestra, sin habérselo propuesto, es como una especie de homenaje anticipado a algo que parecería ser como, o por lo menos yo lo leo o lo entiendo, o empiezo a entenderlo como lo que viene de la gráfica, que es la gráfica extendida, ¿no? Esta palabra, esta frase que no sé si la creó alguien, pero me parece linda, que incluye afiche, impreso, estampilla, estampa, bueno, nada, se ha empezado, los investigadores y la gente que se dedica a las artes gráficas, a las artes múltiples, a las artes impresas, ha hecho aparecer esta frase de gráfica extendida, y me parece que esta muestra, tiene en su concepción una aparición por todo lo que decíamos hace un rato, sobre los homenajes a los que inclusive vos hacías alusión al principio de la charla, la aparición de los cartones como cartones impresos, pero ya no impresos por mí, sino impresos por un señor en una imprenta, que le dan, por lo menos en mi obra, le dan la bienvenida a esto de sentirme como produciendo cercano o pensando la gráfica cercana, hibridándola, abriéndola, expandiéndola de tal manera y tratando de hacerme un espacio en este nuevo paradigma que me interesa muchísimo, que es la de pensar la gráfica en muchos de los términos que vos hablaste esta noche, digamos, en los términos de pensarla, de reivindicarla cuando parece que se la está transgrediendo, digamos. Es decir, hacer entrar ese concepto de reivindicación de la gráfica cuando parece que se la está transgrediendo. Está buenísimo, me encanta esa idea porque además en esto de la gráfica expandida, que supongo que no lo conocía, pero supongo que debe retomar la idea de Rosalind Krauss de la expansión, lo que pienso es que tal cual, que
hay toda una tradición de la gráfica muy ligada al oficio, ¿no? Al hacer, y de alguna manera en esta muestra vos ponés en juego que la gráfica también puede ser un concepto, y puede estar, puede trabajársela, o puede visitársela, o puede interrogársela desde mecanismos que no necesariamente tienen que ver con la tradición artesanal, aunque ella esté ahí presente diciendo cosas, la tradición artesanal. Y en ese sentido me parece que como que le agrega capas de sentido, y que a la vez la pone, si se quiere, a dialogar con sus otras hermanas, que ya están bendecidas por los conceptualismos, digamos, y permite este abordaje como nuevo, como realmente diferente al que tal vez estaba encasillado. Y yo personalmente celebro mucho eso. Sí, me gusta pensar que en algún momento, sin abandonar, sin dejar de lado las tradiciones, la gráfica se va a transformar en un espacio más relajado y por ende me parece que más disfrutable y menos tortuoso ni condenado, digamos. Yo sé que mucha gente disfruta de otro montón de cosas. Yo mismo disfruto de hacer una piedra litográfica siguiendo al pie de la letra los pasos que la técnica, pero me parece que estamos en un momento en el cual estaría bueno empezar a pensar en esto de que hay cosas que se pueden, ni siquiera hablo de transgresiones, ya transgredir es una palabra que se transgrede sola, digamos. Me parece que sin buscar la transgresión por la transgresión misma, solamente proponerse, como le ha pasado a la pintura, como le ha pasado a otras disciplinas también. La fotografía, la escultura. Sí. Así que bueno, ojalá esto sea haya sido además de una muestra que disfrute mucho, hacerla, colgarla y visitarla, haya sido también un pequeño granito de arena para comenzar a seguir pensando esto de que la gráfica pueda relajarse un poco, ¿no? Está buenísimo. Compañerita, le agradezco muchísimo, todo lo que le ha hecho padecer desde que empezamos con esto. El texto suyo fue una página que yo disfruté mucho cuando me lo mandaste para verlo por primera vez, y me sentí muy acompañado por tu texto, muy acompañado por tu texto, justamente porque no hablaba de gráfica. Entonces, había que dejarle ese lugar a la obra, en realidad. Pero no, celebro mucho y nada, yo creo que te lo dije, pero lo vuelvo a decir, si por algo yo creo que es válido el espacio del arte, a pesar de todas las dudas que uno puede tener, contradicciones, discusiones y tal, es por la posibilidad de encontrarse con otros y conversar fuera de los parámetros establecidos socialmente por las relaciones familiares, laborales o mercantiles. Y cuando vos me convocaste para charlarla otra vez, y poder de repente, después de casi un año de no juntarme con casi nadie, pararme frente a ciertas imágenes y poder rápidamente y como con mucha fluidez compartir ideas, impresiones, sensaciones, digamos, como esa magia que a veces sucede y que, por ejemplo, cada día falta más por la pandemia, bueno, para mí fue como un retomar aire, digamos, para llegar al final de la carrera. Así que, bueno, nada, gracias. bueno, muchísimas Saludo gracias. a todo el equipo allá de la galería y a André, obvio. Bueno, que vaya Que bien. anden bien. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Les mando un abrazo grande. Chau, chau. Muy agradecido.